En el principio de todos los principios, el sentido de vivir se le ocurrió crear vida porque deseaba desafiar su creatividad. El sentido de vivir era poseedor de gran sabiduría y su imaginación le permitió crear el universo dotándolo de libertad y sin límites en su existencia. Desde siempre en sus planes consideró que su creación podría tomar formas, tamaños, combinaciones o presentaciones diferentes porque su principal propósito era lograr la diversidad a través de muchos efectos mutantes. Cuando toda su planeación sobre esta nueva idea estuvo lista, decide convocar a un gran espectáculo de bienvenida a los participantes y para garantizar su ingreso les asignó un boleto todo incluido, pues en realidad no tenía sentido ingresar con un boleto incompleto porque el sentido de vivir conocía el sentido de todo. Sin más preámbulos, empezó a dar entrada a las grandes especies, a la humana, a la animal y a la vegetal, y a su vez también asignó un representante por cada especie, y así fue como también ingresaron el sentido humano, el sentido animal y el sentido vegetal. El espectáculo de inauguración generó mucha alegría entre sus asistentes. Los rayos y los truenos prepararon una gran canción de bienvenida con fuegos naturales y luminosos. Cada especie con su representante se fue dispersando por todo el universo al son de las melodías y al son de la alegría que ocasionaba el increíble carnaval. Cada especie dotada de su libertad empezó a ocupar el lugar deseado. La especie animal y vegetal actuaron con mucha practicidad y la humana actuó muy selectiva, agrupándose por afinidades. A medida que pasaban los días y las noches, todas las especies continuaron haciendo uso de su autonomía. La especie vegetal encontró formas de poblar el mar y la tierra. Esta especie era conocedora que su existencia estaba por encima de lo visible y contemplaba que no solo podía estar al servicio de sus propios deseos, sino que también aliada de los deseos de las demás especies. La especie animal también encontró su forma de organizarse, optaron por buscar la subsistencia a través de sus capacidades de movimiento, las que podían habitar el aire, el agua y la tierra. Identificaron que su especie era muy atractiva para acompañar a la especie humana desde diferentes formas y haciendo uso de sus libertades deciden compartirse con la especie vegetal y humana igualmente. La especie humana, luego de descubrir su extraordinario regalo de inteligencia y capacidad de pensarse, elige entre sus alimentos a algunos de la especie animal y algunas plantas de la especie vegetal y, por tanto, también se identifica como complementaria a las demás especies. No fue necesario un lenguaje universal entre las especies, por lo que aprendieron a comunicarse basados en los comportamientos. Esta inteligencia natural y entregada inconscientemente por el sentido de vivir ocasionó una situación no prevista. Surgieron preguntas. El sentido de vivir pidió a cada uno de los representantes de las especies convocar en el auditorio de silleteros a todos quienes deseaban plantear sus preguntas. Empezaron pues a ingresar al gran salón todos los que sintieron el llamado y nombrando su inquietud. Llegó una piedra, llevo muchos años quieta. Entró un caballo, es que tengo cascos. Entró una gallina, es que pongo huevos. Entró una perra, es que no tengo ganas de comer. Entró una hoja, es que tengo pecas. Entró un árbol, es que tengo frutos. Entró un futbolista, es que no hago goles. Entró una culebra, tengo una vida muy arrastrada. Entró una silletera muy pinchada, me estoy poniendo vieja. Entró un 100 pies, me falta un pie. Entró un niño, quiero ser un superhéroe. Entró un joven, tengo una enfermedad mental. Entró una pareja de casados, es que no nos entendemos. Entró un pájaro carpintero, es que no me siento incluido en ningún palo. Entró una hormiga, es que me siento cansada. Y así sucesivamente hasta llenarse el auditorio. Cuando se logró un silencio profundo, el sentido de vivir tomó el micrófono y manifestó: vean, hijos, por Dios, no tengo la capacidad de responder, pues si tuvieron la capacidad de plantearse tan impresionantes inquietudes,
también tienen la capacidad de respondérselas. Los participantes entraron en desesperación porque algunos habían venido desde muy lejos y hasta habían prestado los pasajes. En el gran salón solo se escuchaban cuestionamientos al sentido de vivir y se empezaban a sentir molestos de cómo era posible recibir una intervención tan corta. Los representantes de cada especie sabían que las palabras del sentido de vivir eran las más sabias, correctas y simples, solo que para las especies no fue suficiente. Las palabras entregadas eran básicas sobre la existencia de vivir, pero como estaban sujetas a la interpretación de los participantes, se convirtió en una locura. Para minimizar impactos o conflictos y buscando calmar a la población de inquietantes, el sentido humano, el sentido animal y el sentido vegetal buscaron una solución temporal y les indicaron quién podía atenderlos o escucharlos. La piedra fue enviada al quietopsicoterapeuta. El caballo fue enviado al cascoterapeuta. La gallina fue enviada al huevo médico-terapeuta. La perra al nutricionista. La hoja al dermatólogo. El árbol también fue remitido con nutricionista. El futbolista con el técnico. La culebra con psicólogo. La silletera con tercera edad. El 100 pies con fisioterapeuta, el niño con el cine de Hollywood, al joven con psiquiatra, a la pareja de casados con la iglesia, al pájaro carpintero con inclusión y diversidad, y a la hormiga a practicar yoga. Por fortuna, fue posible encontrar especialistas en los diferentes temas, solo que desde entonces todavía se continúa buscando el sentido de vivir. Desde entonces no somos conscientes que muchas ideas nos dispersan de nuestra capacidad de responder a nuestras propias preguntas. Lo que interpretamos solo tendrá el sentido que le damos, porque el sentido de vivir es quien lo conoce, y es un secreto que no nos fue revelado.